Si yo como entrenadora o como entrenador no muestro mi cuerpo y no exhibo mi cuerpo y no muestro mis resultados, no me creen, pierdo fuerza. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra cultura para llegar ahí? Hay una categoría de cuerpo que parece ser deseable y que parece ser saludable. Importa el parece, pero tú y yo sabemos que detrás de eso hay consumo de drogas, hay cansancio, hay fatiga, hay un agotamiento por mantener esa imagen impresionante, una desconexión con lo humano. Los estudios que premian mucho la forma por encima de la experiencia. Te dejo entrar a mi estudio porque te ves muy bien, tienes muchos seguidores y me sirves, pero a raíz de eso pues me lesionas a las personas. Yo no voy a vivir una vida neurótica por querer mostrar un cuerpo que no me corresponde a mi contexto actual. Querer tenerlo implica un foco, un desgaste energético enorme. Sería muy idiota de mi parte apuntar hacia aquello. Cuestionarnos como entrenadores, hey, ¿dónde estoy trabajando? ¿Qué valoran de mí? O como estudios también, a quién contrato y a quién no. Creo y afirmo que cuando tú cambias la manera de moverte, cambia tu manera de pensar. Bueno amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast de Movimiento Consciente, episodio número 38. Llevaba un tiempito sin pasar por acá. Les había prometido que la próxima vez que iba a estar acá iba a estar con invitado y cumplimos lo que decimos, así que me da mucha felicidad por estar aquí con ustedes, pero sobre todo lo que más me emociona es estar con el invitado que tengo el día de hoy, porque honestamente amigos siento que nos va a aportar muchísimo. Es una persona que sigo desde años y este año tuve la oportunidad de poder tener una formación directamente con él, conocer lo humano que es, lo profesional que es, y de verdad que nos va a ayudar mucho, sobre todo a la cultura del entrenamiento, a la cultura del movimiento, darle una visión más humana, que es lo que trata este episodio. Así que quiero darle la bienvenida a Ricardo Taglet, especialista en todo lo que tiene que ver con acondicionamiento físico, movimiento humano. Es el fundador de The Human Lab, un lugar que han hecho cosas maravillosas que admiro un montón allá en Chile, y también ha sido pionero en todo lo que tiene que ver con entrenamiento no convencional en Chile y en general en Latinoamérica. Así que Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por esta invitación. También estoy muy feliz de estar en esta conversación y que surja lo que tenga que surgir. Me gusta conversar, me gusta compartir, me gusta cuestionarme, así que feliz de la invitación. Te agradezco muchísimo, Sandra. Y perfecto, bienvenidos todos también a este espacio. Desde hace varios años, amigos, sigo a The Human Lab. No sabía quién estaba detrás porque Ricardo es una persona bastante modesta con la imagen y demás. No estás ahí en cámaras todo el tiempo, Ujú. pero seguía a The Human Lab y decía, ¿quién, quién está detrás del proyecto? O sea, me daba mucha curiosidad porque sabía que había una persona muy humana detrás, había una persona muy académica también. Y justamente después de seguirte mucho la pista, dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero en algún momento voy a traer a Ricardo al podcast, porque siento que uno, quiero aprender mucho más, y dos, sé que nos vas a aportar mucho. Y voy a arrancar leyendo literalmente uno de tus posts que me Ujú, generó bastante inquietud en la cabeza, ujú. que dice, hoy el cansancio, la culpa y la comparación son los nuevos síntomas de una cultura que confunde el autocuidado con la autoexigencia. Me gustaría saber a qué haces referencia con ello. Ujú, ujú. Fíjate que en la formación de Human Lab, en la configuración, en el marco teórico que armó la arquitectura de lo que es Human Lab, hay una lectura que para mí fue clave y fundamental. Hace tal vez un poco más de 10 años tomé un libro de Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán, la, la sociedad del cansancio. Fíjate. Y para mí fue decidor, marcó como una especie de quiebre. Dije, acá hay algo que no se está comunicando en la narrativa del entrenamiento, de la cultura del fitness, y es clave porque
Estamos en el contexto moderno, el contexto contemporáneo, los habitantes de la modernidad están agotados. Bien, esta es como la sensación promedio, Ya. un cansancio generalizado, una sensación de agotamiento. Entonces, algo estaba ocurriendo. Y, justamente, ese libro, exacto. Y, y desde ahí empecé a trazar las ideas que configuraron mi hacer profesional, Ya. ¿cierto? Es decir, estoy aportando a esta cultura del agotamiento con mis narrativas, con mis formas de enseñar, o bien estoy generando un espacio de, llamémoslo, resistencia, ¿bien? O contracorriente, o contracultural. Entonces mi decisión fue, no, ¿saben qué? Yo quiero armar un espacio contracultural, un espacio donde se respeten los tiempos humanos, en donde la neurosis del fitness, esta atmósfera neurótica, um, en donde la cultura del rendimiento inunda y desborda todo, no quería que estuviese presente en el lugar físico, ni en el lugar simbólico, ni en la narrativa comunicacional. Entonces, a raíz de eso surgen estas reflexiones, ¿ok? Surgen estas reflexiones de eh, cuál es nuestro contexto histórico, cómo se sitúa el individuo en su entorno, en su contexto, qué tipo de narrativas nos están inundando, por ende narrativas que son obviamente factores socioculturales, y de qué manera esas narrativas nos pueden estar afectando a nuestra salud, a nuestra fisiología incluso. ¿Ok? Porque todo aquello después llega de una u de otra manera a nuestra fisiología. Entonces, este espacio o estas reflexiones tienen que ver con aquello, es decir, es poner las cartas sobre la mesa, Es- sin intentando, intentando que no sean a través de mis propios sesgos cognitivos ni mis propias limitaciones cognitivas, sino que tratando que sea lo más honesto intelectualmente. Y poner las cartas sobre la mesa tiene que ver con qué tipo de arquitectura cultural estamos habitando, qué tipo de narrativas nosotros los entrenadores estamos comunicando o presentando a la gente con las cuales interactuamos. Tiene que ver con eso, Sandra, esa reflexión. Ya. Te respondí a aquello, pero ese es como el tono general de ese tipo de reflexiones. Ya, sí. Justo antes de iniciar la grabación hablábamos del cansancio, ¿no? Ujú, Del cansancio que se está viviendo, pues en todas ujú, las áreas, ¿no? Pero obviamente, pues la que más nos atañe a nosotros, pues es el mundo del entrenamiento. ujú, Y veo que en el post dejas muy claro esa línea fina que hay entre autocuidado y mm, mm, autoexigencia, ¿no? ujú, 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 ¿Qué consideras que es lo que nos está mm. pasando en este momento, sobre todo a la cultura del entrenamiento, a los entrenadores? Porque estamos confundiendo tanto estas dos cosas y cómo se ve la una y cómo se ve la otra. Mm, mm. Creo que, creo que la búsqueda de la salud o bienestar se transformó en un imperativo moral. ¿En cuanto a qué? Em, en cuanto a nuestro cuerpo comenzó a ser objeto, ya no sujeto, sino que objeto de consumo, por ende, Mm, objeto de venta. Bien, estamos en la época, en la era que nos tocó vivir a ti y a mí, Sandra, es la época del consumo, por ende, la época de la venta y de la exposición. Ya, esto es una vitrina. Entonces, si no hubiese tocado vivir la época medieval, estaríamos en otra conversación, ¿no? Ya el cuerpo como fuerza de trabajo, como herramienta de trabajo, etcétera. Pero ahora nuestro cuerpo empieza a ser capital simbólico,
Es decir, hay un estatus asociado, eh, hay un imperativo moral, es decir, si tú estás enfermo es porque eres flojo. Bueno, casi que esas son las narrativas promedio. Estoy hablando de narrativas promedio, ¿bien? Ujú. Tú abres cualquier página de Instagram y te vas a encontrar con narrativas de autoexigencia, de levántate a las 5 de la mañana, de que antes de las 7 de la mañana tienes que haber casi que escrito 5 libros y haber hecho 3 maratones. Entonces hay un nivel de exageración en cuanto a la exigencia vista como lo deseado moralmente. ¿Bien? Wow. Em, hay un cierto estatus en lo corporal. Recordemos que el cuerpo siempre ha sido sujeto de control, sujeto del poder. Siempre ha estado subordinado a cualquier estructura de poder. Piensa en el medioevo, piensa en la antigüedad, piensa en el renacentismo, piensa en la época victoriana, piensa ahora mismo. Bien. Subordinado a estructuras de poder, por ende, subordinado a la arquitectura cultural de una época correspondiente, y nos tocó la época del rendimiento. Nos tocó la época del capitalismo, o del, ni siquiera el capitalismo, sino que el capitalismo tardío, ya el consumo exacerbado de cualquier tema. Y nuestro cuerpo no se escapa de eso, y por ende nuestra salud. Entonces estamos confundiendo esa fina línea, como dijiste tú, entre cuándo me estoy cuidando y cuando estoy cayendo en esa exigencia que no escucha, que no percibe el cuerpo, que incluso cancela las señales de dolor, de cansancio, frustración, sino que va en pos de un imperativo moral muy, muy ligado a la época que estamos viviendo. Yo lo veo de esa manera. Y no solamente yo, sino que hay lecturas, hay autores que han estudiado esto de hace décadas. O sea, ya imagínate, el cineasta Pier Paolo Pasolini en los años 60 ya planteaba esto. La cultura del espectáculo, el mostrarse porque sí. Eh, David Le Breton en la antología del cuerpo también lo menciona, ¿cierto? Este cuerpo expuesto, este cuerpo en pos del rendimiento. John Chulhan, bueno, ya lo mencionaste o lo mencionamos, en cuanto a poner el cuerpo en pos de ciertos ideales que ven en el rendimiento una escala valórica o moral superior. ¿Bien? Entonces, nosotros como entrenadores o como gente que interactúa con personas que nos están cuestionando esto y que están siendo inundados de información, al menos tener en cuenta que el aspecto cultural, el aspecto social, informa nuestra fisiología, la informa, ¿cierto? Le da forma a nuestra fisiología y a nuestra estructura psíquica. Entonces, cuando estamos enfrente a una persona, estamos enfrente de una biografía más que de un cuerpo, ¿cierto? Una biografía que tiene secos cognitivos, que tiene frustraciones, que incluso tiene traumas, que tiene creencias socioculturales particulares. Ujú. Em, entonces, empezar a percibir aquello. Y por eso mi interés es al menos poner estos temas sobre la mesa. Porque como entrenadores estamos, y es nuestro sesgo profesional, nos enfocamos mucho en el factor biológico, ¿cierto? En lo fisiológico, lo biomecánico, lo anatómico, que está bien, que es parte de un buen trabajo, Ujú. pero no es la escena completa. Y cualquier fenómeno humano tiene que ser visto desde un aspecto biopsicosocial, ¿cierto? Este modelo biopsicosocial que está tan presente en lo que comunico y en mi quehacer. Y que Sí. lo vengo descubriendo, ojo, lo vengo descubriendo hace muy poco. Que al igual que todos nosotros, e incluso más joven, ahora tengo 50 años, incluso más joven, cometía los mismos errores.
un análisis unidimensional de la persona que tenía al frente. Entonces, Ya. para mí eran músculos, huesos y tendones. Estoy exagerando, ¿cierto? Pero no lo veía como una biografía completa en sí misma, ni una historia que arrastra. Entonces, estas reflexiones tienen que ver con aquello, Sandra. ¿Ven? En tratar de entender eh, el sistema que nos rodea, que me rodea a mí, que te rodea a ti, que rodea a nuestros alumnos, que rodea a nuestra sociedad. Entonces, como la mayoría de nosotros, me imagino, quiere tener una sociedad más saludable, más sana, con niveles de bienestar mayor, bueno, entonces tenemos que empezar a entender cuáles son los fenómenos socioculturales, económicos, políticos, eh, logísticos, en fin, todos los factores estructurales Ya, que afectan a nuestra salud. total. Dentro de eso, repito, dentro de eso está el factor cultural, es decir, estamos viviendo una época determinada de la historia de la humanidad que tiene ciertos componentes socioeconómicos y políticos en particulares y que sus narrativas nos impregnan. Y las narrativas actuales pertenecen al rango de el rendimiento, lo óptimo, la maximización de utilidades, etcétera. Utilidades también a nivel fisiológico. Pero Ya, eso no conversa con lo humano. Aquello no conversa con lo humano, con nuestra fisiología, nuestra biología, nuestra forma de relacionarnos. Ahí hay un desfase, una discordancia, ya. ¿cierto? Ujú. Está nuestro factor humano-animal intentando conversar con esta estructura post-industrial, pero dados los resultados, dados los efectos, dadas las mediciones que podemos hacer, bueno, parece que no están conversando tan bien. Sí, Entonces tenemos gente que está agotadísima, pero sigue en la narrativa de querer exigirse más o sintiéndose culpable incluso. Mira, sintiéndose culpable incluso de no responder a ese nivel de expectativa que este modelo cultural te, te empuja, sí, ¿cierto? Entonces hay un sentido de culpa muy importante. Uf, no entrené, ¿qué hago? Ay, no estoy cumpliendo con esto, me salí de la dieta. Hay que poner atención también a aquello, porque la culpa nace porque hay expectativas que no estamos cumpliendo y esas expectativas tienen que ver con un modelo, repito, cultural que tiene que ver más con la industria que con lo humano. sí. Ujú, Sí, Ricardo, y justamente una de las cosas que a mí más me llama la atención es cuando veo a alguien, tanto entrenador como no entrenador, entrenando de una forma alternativa. Y es lo que a mí me genera más curiosidad, saber quién es esta persona, cómo piensa esta persona, porque de una otra forma empezar a entrenar desde otras formas, desde otros lugares, habla también de una psique distinta, de una persona que se hace cuestionamientos distintos que yo sé que hoy por hoy en tu presente tú te las haces, razón por la cual pues contigo me certifiqué en Steer Mace mm, Flow, todo lo que tiene que ver con los mazos, ¿verdad? Que es un entrenamiento que como tú nos decías es cero nuevo, es, de hecho es muy antiguo, pero bueno, se está mm, volviendo más moderno en el sentido de llevar, traerlo al fitness y demás. Pero sé que este es tu presente, pero se me ujú, abre la curiosidad, Ricardo, de ujú, saber ¿qué fue lo que pasó? Seguramente mm, fue una cosa o varias cosas. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para pasar del Ricardo que estaba en medio de todo esto, que capaz somos muchos mm, los que estamos aquí en el tema de la culpa, la exigencia de entrenar desde un mostrar y demás? ¿Qué ha pasado a lo largo de tu vida que tú rescates, que ha generado que tú lleves a traer la visión que admiro mm, un montón hoy por hoy frente al movimiento? ujú, mm, mm. Em, ah, Fíjate que, como te mencioné en lo anterior, cuando confrontamos o enfrentamos a una persona o cuando abordamos a una persona, hay una biografía
¿cierto? Detrás. Entonces, em, ¿qué biografía, y estoy pensándolo, qué biografía hay en mí que se imprimió? Y yo creo que tiene que ver muchísimo, tiene que ver con mi niñez, la Mm, vida que tuve en mi niñez, en el campo de Chile, no en la ciudad. Eh, Eso me configuró de forma profunda, diría yo. claro, Em, Mis formas de juego eran salir al cerro, correr, saltar, trepar árboles, cazar lagartijas, perseguir caballos, perseguir gallinas, cazar. Esas eran mis formas de juego. Fíjate que mi niñez fue en los años 80. Entonces, en Chile, en los años 80, habían 3 canales de televisión estatales, públicos, y en mi pueblo llegaba uno. Entonces, posibilidades de estar pegado a una pantalla eran muy pocas. ¿Bien? Entonces, mi instancia de infancia, de juego, de configuración de mi sistema nervioso, tiene que ver con una vida amplia en el campo. Me refiero a una vida amplia porque era, ¿cierto? Tú sales y hay espacio. Hay verde, hay tierra, hay barro, hay calor, hay frío, hay frutos, hay árboles. Y eso me marcó profundamente, porque después cuando llego a la ciudad, para mis estudios universitarios, ya en mi juventud, claro, está este choque ambiental. Es decir, uf, ¿cómo viven acá? El encierro, las interacciones sociales, las formas de moverse incluso. Luego de eso, luego de eso, eh, empecé a experimentar todo tipo de deporte. Me empecé a acercar al cuerpo a través de todo tipo de deportes, deportes de aventura, deportes de resistencia, deportes de fuerza, deportes de combate. Fui seleccionado de atletismo en la universidad, pero siempre de fondo estaba lo contextual. Mi cuerpo añoraba lo contextual, es decir, esto que hago, bueno, ¿me sirve para qué? ¿Qué aprendo con esto? Entonces, nunca fui, y debo decirlo con total honestidad, nunca fui muy asiduo a un entrenamiento ya más cercano a lo que se parece al fisicoculturismo, a lo estético. ya, Em, Porque, repito, mi historia personal, mi biografía personal era más contextual. ¿Ok? claro, Era trepar, era, ok, pasar este muro, correr hacia el monte. Entonces, pasar de eso a una estructura tan analítica como lo es el entrenamiento estético, no me llamaba la atención. Tuve que estudiarlo, tuve que profundizar en él, porque era mi contexto cultural, en el cual se desarrolla mi trabajo incluso, pero para mí, en términos personales, no fue llamativo. Y ya después, más entrada mi adultez, empecé a descubrir que no era el único, sino que había un mundo, colegas latinoamericanos estaban los mismos cuestionamientos que yo, esa búsqueda de volver a estos estímulos que pareciesen ser más humanos, ¿bien? Más, no quiero llamar originarios, pero sí más contextuales. sí, Y hay un grupo de latinoamericanos con los cuales empecé a tomar contacto a mitad de los años 2000, um, y que estaban en los mismos cuestionamientos. Entonces se empezó a hablar de lo funcional. ¿Te acuerdas ujú, de cuando se empieza a hablar de lo funcional al final de los años 90, a principios de los 2000? Y bueno, funcional entre comillas, ¿cierto? Porque ahora sabemos que, bueno, cualquier cosa es sí, funcional. sí, Estoy hablando el nombre genérico, el nombre de marketing. ¿Bien? Entonces, eso me llamó profundamente la atención, lo funcional, es decir, esto lo hago porque hay algo detrás, no solo un aspecto netamente, una búsqueda de lo cosmético, de lo estético. ujú, Y ahí me especialicé y ahí me formé y así se configuró mi cuerpo. Y al igual que Feldenkrais, yo también creo y afirmo que cuando tú cambias la manera de moverte,
cambia tu manera de pensar. Entonces, hay una configuración distinta, hay un acercamiento a la realidad distinta. Y Total. ya, y ya en los últimos años, últimos 10 años, empecé ya con este tipo de herramientas no convencionales a entender que el cuerpo lo podemos crear entrenamientos y experiencias de entrenamientos integrales en donde el cuerpo se mueva, ¿cierto? Respondiendo a tareas más que respondiendo a ciertos músculos específicos. Y en eso me he especializado. No, ojo, por favor, que no se me malentienda, no estoy hablando en desmedro de lo otro, ¿cierto? De las otras técnicas o de las otras visiones, ¿cierto? Yo mismo en mi día a día también practico de lo otro, ¿cierto? Hago mi rutina, mi pequeña rutina de fuerza, que no me toma más de media hora porque sé lo que tengo que hacer, muy puntual, para evitar la degradación de mi tejido muscular, pero también está lo otro, también están los otros componentes, es decir, empezar a descubrir, ¿cierto? Nuevos lenguajes. Sí. ¿Dónde Es pones la eso, lupa? eso, es como si te enseñaran el alfabeto, Ya, pero imagínate, te enseñan un cuarto del alfabeto, o sea, te quedas sin palabras, te quedas sin letras para configurar palabras, para poder comunicarte mejor o para poder entenderte mejor. ya. Entonces, en ese sentido, a mí me ha gustado o he tenido la suerte y el privilegio de tener un alfabeto o querer tener un alfabeto lo más completo posible. Y debo decir que no he tenido vergüenza, ni miedo, ni sesgos, ni ninguna barrera como para experimentar lo que tenga que experimentar. La danza contemporánea, las artes marciales, el entrenamiento de fuerza clásico, en fin, estuve abierto a que la experiencia me informara. ¿Ya? Y esa ha Me sido parece. esa ha sido como la biografía. Perdóname que me extendí, pero empecé desde mi niñez. Nada, y justamente eso era lo que te iba a decir, que me pareció curioso que me hablaras desde niño, porque creo que, o sea, mientras me hablabas, yo pensaba en mi niñez y yo dije, Mm, qué diferente, porque a mí me ha pasado al revés, ¿no? O sea, yo vine mm, a estar en el campo ya siendo adulta, o sea, como ujú. que vine haciendo el clip distinto, pero sí creo que el estar en contacto con ambientes naturales sí nos puede ayudar a relacionarnos con el cuerpo y con el entrenamiento de una manera diferente, pero me parece lindo y lo dejo ahí en connotación para los que ¿Sabes nos por están qué? escuchando. Sí, ¿sabes por qué? Porque es experiencia sensible, Ya, ¿cierto? Cuando tú te expones, cuando un organismo vivo, cuando un animal eh, se expone a experiencias sensibles, se informa, aprende. Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer, como plantea Maturana. Entonces, en nuestras infancias, si estamos expuestos a experiencias sensibles diversas, y qué mejor si son experiencias sensibles en contextos naturales, ya. tu configuración nerviosa sin duda es distinta a la configuración nerviosa de otro animal que no es expuesto a esas experiencias sensibles. De acuerdo. Y sí, invitar también a que analicemos cómo fue nuestra forma de movimiento desde infancia, porque yo creo que ahí es donde Exacto. se empiezan a construir todas las creencias. En tu caso, siento yo que fueron como elementos que hoy por hoy te ayudan a estar muy aterrizado con la esencia y con la funcionalidad del movimiento, pero en otros contextos, sobre todo, no sé, de mi generación, siento yo, lo veo los de 30, los de 20, ni hablar Mm, del contexto tan saturado en pantallas, a diferencia tuya. Pues hoy tienen muchos medios, internet, tienen mm, muchísimas cosas, mucha más estimulación. Quiero mm. pasar a una sesión, Ricardo, a la que le llamamos movimiento y mito. Ok, Yo te boto unas frases y tú así desde un punto concreto me dices qué piensas de ellas, si es verdad o no, cómo la ok, ves en tu contexto, ¿va? ya, ok. Primera, Mm, el descanso es para los débiles. ok. Ah, claro, ahí hay una connotación, ¿cierto? Hay una connotación cultural
muy exagerada de, ¿cierto? De esta calificación moral, de esta calificación moral de el rendir, de estar siempre dispuesto, de, del mostrarse fuerte a pesar de lo que esté sintiendo. Entonces, veo en esa frase todo lo tóxico que puede rodear a nuestra industria, a nuestro nicho específico. Ya, Eh, el no escucharse, esa frase es reflejo de su tiempo. No es un reflejo de un ser humano que siente, que percibe, que está atento a sí mismo, sino que es la frase, es un eslogan de una era post-industrial. Así lo veo. ya, ¿Bien? Entonces refleja muy bien el actual, la actual atmósfera. ya, Refleja, refleja lo patriarcal, refleja un abandono de la observación de sí mismo, refleja que el foco está afuera, afuera permanentemente, no acá, no en la observación, refleja todo aquello, ¿bien? ya. No, tóxico, no, tóxico. Vamos por la segunda. Ujú. Lo que no se mide no mejora. Ah, claro, todo un tema. ¿Eh? No, eso da para otro, esa frase da para otro podcast. Entiendo, comprendo y también he utilizado, ¿cierto? Aquello. eh, Entiendo que nos movemos, nos movemos en ciertos contextos en donde tenemos que tener coordenadas base, ¿cierto? Entonces, desde dónde comienzo a dónde quiero llegar, es una posibilidad. Para trazar ese recorrido, debemos trazar hitos, ¿ok? Es decir, este recorrido va a tener estos hitos y para trazar esos hitos tenemos que tener un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, ¿ok? Y ese sistema de coordenadas puede ser cualquier cosa. Hay sistemas de coordenadas mejores o peores dependiendo de lo que quieras medir o evaluar o de dónde quieras llegar. Que está bien utilizarla como herramienta, pero entendiendo que es una creación, Ok, entendiendo que es un sistema de coordenadas que nos inventamos para tener como referencia un dato específico. ¿Cuál es la contracara de aquello? Es que puede ser muy reduccionista. Es va, decir, no estamos dejamos de ver la biografía completa, dejamos de ver este fenómeno biopsicosocial y nos empezamos a perder en una variable en particular o un par de variables en particulares. Entonces, debemos tener cuidado al establecer mediciones de variables en particulares, entender que ese mapa no es el territorio, ¿ok? ya, Sino que es un constructo cultural, metodológico, que se utiliza y en el fondo es una operación estadística que se utiliza para evaluar una variable en particular, pero no es el territorio, no es la biografía, no es el ser humano que tienes al frente, no es la historia, no es el trauma, no es la creencia, no es el emocionar, ¿bien? ya, Entonces, ojo con aquello. Es complejo. No todas las cosas no todas las cosas valiosas se pueden medir, no todas las cosas importantes en lo humano, en el acontecer humano se pueden medir mm, y hay que tener cuidado con aquello. Yo las mediciones me las dejaría para mí mismo, ok, a no ser que la persona que esté al frente le interese algo, pero ni siquiera, fíjate, ni siquiera porque se puede empezar a enfocar en la medición y no en la experiencia total. de acuerdo. Entonces, a mí me da mucha gracia
toda esta industria que está apareciendo de las, no sé, de los relojes que te miden todas las variables y las horas de sueño y los pasos que caminaste y las calorías que gastaste y la frecuencia cardíaca y la frecuencia, un montón de variables. Entonces empezamos yo digo acá, y esto es mi opinión personal, empezamos a sumar más neurosis a la que ya había, en Sí. vez de liberar de neurosis y volver a la experiencia corporal más íntima. La Ujú, estamos llenando de neurosis y nuevamente estamos sacando el foco hacia afuera. sí, Nuevamente estamos llevando el foco hacia afuera. ¿Te das cuenta? ujú, Entonces, ojo ahí con lo que medimos y para qué lo medimos y de dónde nace la medición y para qué. ¿Ok? ya, el por qué. Voy Entonces, con la... ¿qué, sí, qué me interesa? Pero déjame terminar. ¿Qué me interesa a mí personalmente? Mi VO2 máximo. ¿Ok? No sé si sea tan relevante en mi experiencia cotidiana, en mi experiencia de vida. ya, ¿Ok? Ahora, ¿es reflejo de algo que ocurre en mi organismo? Sí, ¿ok? Es reflejo de algo, pero que sea relevante para mi experiencia vital, no. ¿Ok? ujú, perfecto. Tercera y última. Tu cuerpo es tu carta de presentación. ¿Qué piensas de ello? Mm, claro, se puede tomar de distintos lados. ¿Ah? Hay que tratarla con mucho cuidado esa frase, porque como ya hemos dicho en esta conversación, Sandra, al día de hoy nuestro cuerpo, que nos guste o no, es un capital simbólico. ¿Bien? Ujú, Es decir, la sociedad en la que nos está tocando vivir califica o categoriza o evalúa en términos incluso morales los distintos cuerpos, eh, nos guste o no. ¿Ok? Sea válido o no, nos gusta o no, no sé, en el siglo XVI estar rechonchito, gordito y con los cachetes coloraditos era lo mejor que podía tener un ser humano. Bien, al día de hoy es otra cosa. Entonces, tu cuerpo es tu carta de presentación. Lo podemos tomar como un reflejo de nuestra biografía y nuestra historia, ¿ok? ya, Pero corremos el peligro de establecer categorías morales, ¿ok? Y empezar a dejar fuera en dignidad y en presencia a un montón de otros cuerpos, ¿ok? Entonces, al día de hoy, sí, refleja, y siempre el cuerpo va a ser reflejo de una biografía, por ende, es una carta de presentación, pero no sabemos cuál es esa biografía, no sabemos lo que habita esa persona. Entonces, categorizar en términos morales de bueno o malo, deseado o no, ahí está el peligro. ya, Ahí hay un peligro asociado, porque dejamos fuera otros cuerpos y calificamos como no bueno o no deseado otras historias. No sé si me doy a entender. total, total, Ujú, total. Voy a entrar a un tema que es mucho más profundo, normalmente llamamos el behind the move, ¿no? Que es esa parte de todos lo sufren, pero nadie quiere hablar del tema. ujú, Es algo que le está pasando a muchas personas en diferentes edades y demás, pero nadie quiere tocar el tema. Una de las cosas que más me llama la atención de lo que publicas, de lo que escribes, Ricardo, es esto que hablaste alguna vez del porno fitness, ¿verdad? Del mm, mm, cuerpo, el cuerpo que muestra, el mm, cuerpo que excita, el cuerpo que tiene que ser muy exhibicionista. Me gustaría que nos contaras así brevemente qué fue lo que sucedió en la cultura. Lo he visto más en unos países que en otros, porque entiendo que hay unos países donde, por lo menos en Colombia, es un lugar donde eso se ve demasiado. mm, ¿Qué es lo que ha pasado para que lleguemos a, si no lo muestro, no funciona? Y peor mm, aún, Ricardo, lo he visto en los entrenadores,
Si yo como entrenadora o como entrenador no muestro mi cuerpo y no exhibo mi cuerpo y no muestro mis resultados, no me creen, pierdo fuerza. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra cultura para llegar ahí? Sí, me pasa lo mismo. A ver, lo que, lo que podemos decir de aquello. A ver, en el cambio de paradigma de pasar de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, también, como hemos hablado, el cuerpo cambia de valor. ¿Ok? O sea, el capital simbólico cambia. Entonces pasamos de un cuerpo que era herramienta de trabajo a un cuerpo ya en esta época postindustrial, a un cuerpo que es objeto de deseo y de consumo. Esa es la base de lo que me estás diciendo. Ujú, ¿Ok? Ya no, mi cuerpo es lo que tengo, ¿ok? Es un objeto, lo tengo, en vez de, no, soy mi cuerpo, ¿ok? Y asociado a aquello, asociado a aquello y con esta revolución digital y audiovisual, asociado a aquello, entonces ya es la imagen, ¿cierto? A la cual le asignamos cierto estatus o cierto valor en culturas determinadas. Tú me acabas de decir, tal vez en países como Colombia pueda estar un poquito más exacerbado. De hecho, me impacta, por ejemplo, la fiesta de los 15 años. Es algo que acá en Chile no existe. En México y creo que Colombia también es un tema importante. Muchos de los regalos de los padres a las mujeres oye, el aumento o implantes mamarios. Se les regala a las niñas de 15 años implantes mamarios. No sé si ese sí. factor lo vi en México, pero sé que también en Colombia o en Venezuela está muy presente aquello. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La cultura del porno fitness que menciono yo tiene que ver con una exacerbación del cuerpo como imagen y no solo y no es cualquier cuerpo, sino que es Ujú, un cuerpo estandarizado, muy limpio, muy transparente. Al final, lo pornográfico es eso, ¿cierto? Lo transparente, lo que no se puede ocultar. ujú, O sea, entre más transparente, entre más capas podamos ver, entre más limpio sea, entre más ocultes tus sombras, pareciese ser que más deseado es. Entonces, hay una combinación de factores. El cuerpo como capital simbólico, ya, el cuerpo como objeto de consumo, em, el algoritmo que premia el deseo, ¿cierto? El deseo básico, o sea, el algoritmo muy inteligente y sabe que somos animales que deseamos y lo va premiando. Y, como te dije, y lo transparente, lo que no ocultamos. Entonces empezamos a mezclar todo aquello y esto llega a nuestra industria. Y te encuentro razón, ya la credibilidad no credibilidad, no, el estatus de un entrenador la muchas autoridad. veces, la autoridad está asociado a un tipo de cuerpo que tiene o no. Oye, yo conocí al más grande entrenador de fuerza del mundo, Yuri Verkhochansky. Eh, todos los protocolos de fuerza, todo lo que conocemos de fuerza nace de las investigaciones o surge de, de las investigaciones de los libros que ha escrito este señor. El señor es un gordito, chico, pelado, y es el mayor especialista en fuerza del mundo. Entonces, estamos confundiendo la imagen, la etiqueta, la cáscara, la estamos confundiendo con el trasfondo, con el fondo. Y repito, eso es un fenómeno que tiene que ver con el actual contexto
sociocultural en que Occidente se está manejando. Es la cultura del consumo exacerbada e incluso el cambio simbólico de pasar del cuerpo como sujeto a cuerpo como objeto. Entonces, esos fenómenos son los que se configuran en este fenómeno que vemos tanto en redes sociales, ¿cierto? Esta exageración de mezcla entre deseo, imagen y el cuerpo saludable. Ya, Entonces hay una categoría de cuerpo que parece ser deseable y que parece ser saludable. Parece. Entonces, importa el parece. Pero tú y yo sabemos que detrás de eso hay consumo de drogas, hay cansancio, hay fatiga, hay un agotamiento por mantener esa imagen impresionante. Entonces hay una desconexión con lo humano, nuevamente. total, Porque total. un humano se cansa, envejece, se agota, duerme mal. Esa es la experiencia humana. Tiene arrugas, acumula grasa, en fin, esa es la experiencia humana. Lo otro que estamos mostrando es una caricaturización de lo que es un cuerpo saludable. Es caricatura, es caricatura. Lo traigo mucha connotación, Ricardo, porque de los viajes que hacemos haciendo formaciones y demás, yo estoy en mucho contacto con los estudios, ¿no? Directamente con los dueños, directores del estudio, y me he enfrentado a una realidad que me parece muy fuerte, porque por un lado, todo lo que tú planteas de lo que nos está pasando, ¿cierto? Como cultura y demás, ha hecho que el entrenador esté toda su atención hacia un lugar, ¿no? Hacia su cuerpo, sus resultados, su forma, su apariencia. Pero resulta que el entrenador también se enfrenta a otro contexto que me gustaría saber tú cómo lo ves, porque yo sé que a la hora tú de crear a The Human Lab dejaste muy claro, esto no se va a ver en el estudio, en la marca, como sea. Y es que para que algunos entrenadores puedan entrar a trabajar en ciertos lugares, en ciertos entrenamientos, su cuerpo juega mucho a su favor o en su contra, ¿sí? Y Mm, me he encontrado con esta realidad de entrenadoras, siento que a las mujeres les golpea muy duro, ujú, como de, no, tengo que estar más delgada, tengo que estar más fitness porque este lugar exige la imagen, exige que los outfits tienen que estar así, que la ropa y demás. Y siento yo que vivimos una presión, me meto yo ahí en ello, he ido poco a poco trabajándolo también, un nivel de presión de ser, aparecer y estar pendiente de todo lo que está moviéndose, de que este reel se ve así, entonces tengo que hacerlo de esta manera. Y es una presión que también nace porque los estudios exigen mucho eso, los gimnasios, por eso te decía en la frase de tu cuerpo es tu carta, ¿no? Tu carta de mm. presentación, porque para entrar a algunos trabajos realmente te lo exigen. Y eso es algo que siento que está generándole más presión y como más picante a toda la situación de la que ya estamos hablando, tú y yo. ¿Cómo ves esto? Claro. Claro, es complejo, tiene muchas capas. mm, Corremos el riesgo de reducir esta discusión y empobrecerla, ¿cierto? Porque no alcanzo a ver, no me da para ver todas las capas que aquello involucra. Ya, Entonces, a ver, empecemos a trazar este camino. Sí, a ver, claramente hay un culto a la imagen, que ya está claro en estas conversaciones que hemos tenido en estos minutos, está claro de dónde nace, de dónde viene y cómo se está manifestando actualmente. Hay un culto a la imagen, aunque esa imagen sea sostenida por ritmos que no corresponden a lo humano, ¿ok? Y que luego el cuerpo te pasa factura sí o sí. Está eso. Por otro lado, puedo llegar a entender que un estudio busque representar con sus instructores cierto, un cierto grado de imagen saludable.
Sí, ¿ok? Un cierto grado de imagen saludable. Em, Porque, ok, estamos en el fondo queriendo vender o presentar, más que vender, presentar salud. Entonces sabemos que, por ejemplo, y aquí quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, sabemos que tal vez un cuerpo que esté en un estado de obesidad importante no va a ser reflejo de una conducta saludable, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con el conocimiento, la experiencia y el dominio técnico. total. Repito, o sea, yo he tenido grandes maestros, pero grandes maestros muy relevantes cuyos cuerpos no eran reflejo de aquello que estamos hablando. Entonces he tenido que decir, a ver, pero ¿qué está pasando acá? Esta persona, a mí lo que me interesa es su conocimiento, su experiencia y su bagaje técnico, e incluso la forma que tiene de conectar con la gente que los rodea. Por otro lado, tengo esta otra persona cuyo cuerpo es reflejo de una condición X de salud, pero que no tiene tanto conocimiento con la otra. Entonces, hay que entenderlo en sus diferentes capas y tomar cada una con pinzas. Un tema es la cultura de la imagen, la cultura del cuerpo como objeto de consumo, y otro muy distinto tiene que ver con el grado de experiencia y manejo profesional que tiene. ¿Bien? Ay, Eh, yo decidí ir por lo segundo, decir, a mí me importaba o me importa el grado de experiencia y manejo profesional y conocimiento, ¿ok? Y el grado de manejo con el arte, con su técnica. ya, Entonces, es una decisión cultural importante, es una decisión cultural importante, porque afecta toda la cultura de tu estudio, de tu gimnasio. claro, Y transmite. Acuérdate que los gimnasios, los cuerpos no son neutros. Los gimnasios no son neutros, comunican, son espacios simbólicos. El cuerpo es simbólico al día de hoy. Los gimnasios también hablan de una configuración, una arquitectura social y cultural en particular. ya. Entonces, ¿qué transmites tú cuando tienes de instructores a distintas corporalidades? ¿Qué transmites? Se transmite otra cosa, ¿bien? Y Total. yo aposté por eso. Que me haya resultado o no es otra cosa, pero aposté por aquello. ¿Ok? Claro, Yo no voy a vivir una vida neurótica por querer mostrar un cuerpo que no me corresponde al estado a mi contexto actual. Tengo 50 años, tengo dos niños pequeños, tengo una vida en este instante que me está exigiendo. No quiero tener mis abdominales marcados porque no los puedo tener. Y querer tenerlo implica un foco, un desgaste energético enorme. Sería muy idiota de mi parte apuntar hacia aquello. ya, Lo que sí hago es, ok, en mi contexto, en mi edad, en lo que me rodea, reflejar que mi cuerpo es funcional. Y perfecto. Listo. ¿Ok? Ese es mi nivel de decisión. Ahora, como te dije, esa pregunta es muy compleja. ¿Bien? Y creo que abordé dos o tres variables, pero es muy compleja, tiene muchas capas. Pero invito a revisar esa pregunta desde lo sistémico, desde lo biológico, lo psicológico y lo social, es decir, ver el panorama completo. total. Qué símbolos estamos transmitiendo? ¿Qué narrativas estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que dejamos fuera? ¿Qué es lo que decidimos dejar fuera y por qué? ¿Estamos replicando el modelo cultural que nos tiene enfermo o estamos bajando el nivel de neurosis y invitando a las personas a vivir, ¿cierto? Lo diverso. Hermoso. Además, Ricardo, porque se abre, sí, es que es un tema bastante amplio, igual lo dejamos ahí. Me encantaría después si Pe- Pero, pudiésemos tratar. Sandra,
y se me escapa algo. Y los cuerpos viejos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los cuerpos viejos? Ma- gra- y- Grandes maestros y maestras de 70, 80 años que tienen mucho que decir y que no están presentes, porque también la juventud eh, es un valor importante en esta estructura social en la que estamos desenvolviéndonos. Entonces también ahí hay algo. Perdóname que te haya interrumpido, pero quería incorporarlo antes que se me fuera. ¿Cierto? Sí, ¿Qué pasa con los cuerpos viejos? ¿Eh? Parece que no nos queremos ver, queremos olvidarnos que envejecemos. Entonces, eh, esto es muy occidental, ¿ah? Porque en Oriente pasa todo lo contrario. ya. Sí, y Perdona, además, perdona. no, y te lo decía y quería abrir el tema es porque también está la otra polaridad del asunto y es los estudios que premian mucho la forma por encima de la experiencia y nos enfrentamos a lugares donde hay personas que físicamente, entrenadores físicamente se ven muy a como la sociedad Mm, quiere, ¿cierto? Como manda, pero no tienen la autoridad para estar ahí, no tienen la mm, experiencia, no tienen la ética de una otra forma para poder hacer este trabajo, ¿verdad? Y lo veo tanto, no sé en Chile cómo es, pero en Bogotá el área del entrenamiento es no está formalizada, entonces mm, prácticamente cualquier persona puede ser entrenador y mm, demás. Entonces nos enfrentamos con otra realidad y es, te dejo entrar a mi estudio porque te ves muy bien, tienes muchos mm, seguidores y me sirves, pero a raíz de eso, pues me lesionas a las personas, mm, entregas un concepto de movimiento erróneo también. mm, Entonces, yo quería sacar en connotación esto simplemente para dejarlo ahí, porque sé que es un tema mm, muy amplio, ¿verdad? sí, Pero para dejarlo ahí, cuestionarnos como entrenadores, hey, ¿dónde estoy trabajando? ¿Qué valoran de mí? mm, O como estudios también, a quién contrato y a quién no, y cuáles mm, son los pilares, porque realmente para mí lo más impactante es el resultado y el resultado es en el usuario, ¿verdad? La persona que mm, llega a la clase, en mm, últimas es la esponja que absorbe absolutamente sí, toda esta dinámica de sí, roles y mm, arquetipos y estereotipos que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, sí, viene siendo en últimos la persona que consume todo esto y ahí es donde enfermamos más a la sociedad mm, y demás, pero en gran parte quería sacarlo en connotación por eso, porque yo creo que como entrenadores tenemos que empezar a hacernos preguntas un poquito más profundas de dónde estamos, por qué estamos aquí. Y teniendo eso en conexión, me gustaría hacerte esta última pregunta, Ricardo, y es, mm, ¿qué consideras tú que estamos haciendo como entrenadores que nos llevan a empeorar más esta situación? O sea, de forma concreta, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que tú ves en clase o post clase o antes de clase? ¿Qué es lo que está haciendo el entrenador que hace que esta situación del porno fitness, de la exhibición, del cansancio, de la culpa, empeore tanto para el entrenador como para los usuarios? mm, em, mm. Puede ser, lo primero que yo nombraría de aquello es que podemos estar reduciendo, podemos estar reduciendo la experiencia del movimiento humano, reduciéndola a lo estético o el rendimiento. ¿Ok? Es decir, empobreciendo, empobreciendo la experiencia motriz humana a esas dos variables. Yo Brutal. creo que es lo que he visto como más extendido, el error más extendido. ¿Cómo Ojo, se ve? no es un error, no es un error, es un error porque nuestra formación profesional es, como todas las formaciones profesionales de todas las carreras, es segmentada. ¿Ok? Es segmentada. Entonces, abordamos lo metabólico, lo fisiológico, lo biomecánico, lo anatómico, lo abordamos perfecto, pero dejamos, ¿cierto?, fuera em, muchas otras experiencias que tienen que ver con lo corporal y con el movimiento. Entonces,
lo veo muy seguido, ¿cierto? Un foco excesivo o en lo estético o en el rendimiento o lo deportivo. Eso es uno. Em, lo otro es perder la noción que estás enfrente de, cuando estás enfrente de una persona, estás enfrente de una biografía, ¿ok? Una biografía que es corporal, que es emocional y es cognitivo. Entonces, Mm. hay una historia, hay capas detrás de esa persona que muchas veces no estamos leyendo. Entonces, lo contextual es relevante. En los más inexpertos y tal vez en las personas que tú mencionabas anteriormente, veo una exageración de certezas. O sea, impactante. O sea, hablan con una seguridad, pero yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo están tan seguros de aquello que están diciendo? Si, nos, todavía esas informaciones que sacan las dicen con una aseveración casi como dogmática, que yo digo aquí hay un nivel de irresponsabilidad intelectual y humildad intelectual que es peligroso. ¿Ok? La ciencia pone en duda. La ciencia es dudar, es hacerse preguntas, no tener fórmulas preestablecidas. Entonces, ese es algo también que veo muy extendido. La cantidad de certezas que, que nos invaden en esta industria, en este ámbito en particular, es, yo diría que incluso peligroso, porque pierdes el contexto, pierdes el de dónde nace esa línea de conocimiento. Cuando tú empiezas a profundizar en una línea de conocimiento, te das cuenta que hay muchas más preguntas sin resolver que soluciones. Y hay un montón de componentes que no estamos viendo, que están por fuera de aquello. Y lo otro también tiene que ver con las narrativas tóxicas yo diría, muy herederas de la psicología positiva, si tú quieres puedes, da tu 110%, todo ese tipo de narrativas tóxicas que se pueden ver reflejados en nuestra práctica. Bien, hay que estar atento a todo eso. Esos no son los errores que yo veo como más extendidos. Bien. Y nos pusiéramos un momento en la clase práctica, porque Ujú, nos queda súper claro en la teoría, si ujú. viajáramos a The Human Lab, a una clase contigo, en la clase práctica, ¿cómo se ve una clase de Ricardo que va en contra de todo esto, ¿no? Que va a favor de una clase más humana? En contexto más práctico, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que has diseñado en una clase? Herramientas que nos puedan ayudar a nosotros a incorporar un poco. Em, Hola Sandra, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Cómo llegas? ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo llegaste? ¿Estás enojada? ¿Estás frustrada? ¿Estás cansada? ¿Puedes detectarlo? Ok, perfecto. Mira, acá está tu clase. Mira, muévete. Profesor, ¿cómo hago esto? A ver, muéstramelo. ¿Está bien? Sí, está bien para ti, parece. Dime tú. Ok. Dime tú. No hay una técnica estándar, Ya, sino que hay un rango de posibilidades. Ok. hermoso. Hay un rango de posibilidades porque son distintas anatomías, corporalidades, historias y biografías. Entonces, si una sentadilla está hecha de una manera u otra, mientras cumpla un estándar que es un rango amplio, mientras cumpla Mm. un rango amplio, está perfecto. ¿Ya? Mientras busque resolver la tarea, está muy bien. ¿Cómo saliste de la clase? ¿Cambió tu ánimo? ¿Qué sentiste? ¿O cómo lo manejaste en términos emocionales? ¿A qué acudiste? ¿Acudiste tal vez a la rabia? ¿Acudiste a la alegría? ¿Ok? Entonces, intentamos ampliar la experiencia del movimiento, ya no solo
a lo netamente físico-muscular, sino que al emocionar y también a lo cognitivo, a lo simbólico. ¿Bien? También a lo simbólico. Entonces, la experiencia del movimiento se hace mucho más amplia y se hace una experiencia se transforma en una herramienta de conocer, ¿bien? En una herramienta de saber. De saber me refiero de la experiencia misma, em, del autoconocer. A eso me refiero. ¿Bien? Entonces puede ser eso. Entonces mis respuestas nunca van a ser respuestas dogmáticas, sino que siempre va a ser una pregunta hacia ti. La pregunta te la devuelvo. Oye, profesor, ¿está bien esta sentadilla? A ver, muéstramela. Ok, ¿qué sentiste? Mira, para tu cuerpo esto está bien. Mira, fíjate, ¿qué estás sintiendo acá? Entonces llevo la experiencia hacia el alumno, no hacia mi conocimiento, no hacia lo que debería ser o lo que yo creo que es una sentadilla. Estoy poniendo un ejemplo por ponerlo. ¿Ok? Ujú. Entonces traslado el cuestionamiento hacia la persona. A mí me interesa saber mucho más qué está sintiendo esa persona, qué está percibiendo, que lo que que la información que yo le pueda trasladar a esa persona. Los instructores tenemos un sesgo y un defecto profesional muy grande, que instruimos. ¿Eh? Queremos instruir. Yo creo que deberíamos cambiarnos el nombre. No somos instructores, somos facilitadores. Facilitamos una experiencia. Conectamos, somos un puente, pero no somos el fondo del asunto. Ujú. ¿Okay? Entonces tenemos el sesgo que queremos instruir permanentemente. Yo lo veía mucho, por ejemplo, en alumnas que venían del ámbito del yoga, ¿cierto? Porque en el yoga, y hay ciertas escuelas de yoga en donde hay una exageración por la postura o por la alineación y por lo analítico que es casi que robótico. Entonces, en ese tipo de alumnos, alumnas, yo veía mucho esta necesidad de querer controlarlo todo, todas las variables, el tobillo, el talón, la anilla, la rodilla, el codo, el hombro. O sea, a ver, no, olvídate de todo aquello, muéstrame lo que estás haciendo, ok, ¿cómo te sientes? Perfecto, mira, lo veo muy bien. Y se desarmaban, ¿cierto? Porque hay Claro. una necesidad de querer controlar todas esas variables que yo intento sacarlo de aquello. Intento disminuir la neurosis, ¿ok? Más que alimentarla y llevar la experiencia hacia el movimiento, más que a un cumplir, un cumplir un estándar. Total, Tiene que ver con eso, Sandra. No sé si quedó muy clara la respuesta, pero tiene que ver con esa experiencia. más que clara. De hecho, sabes, Ricardo, compartiendo un poco el proceso, cuando nos íbamos a graduar de Steel Maze Flow contigo, para los que no Ujú, han hecho el proceso, súper recomendado. Yo me acuerdo que al final, o sea, nunca nos lo dijiste al inicio, al final de toda la formación, una parte del test era hacer 500 360 flow, ¿no? ujú, Que a mí me rompió el cráneo. Era como, han de mm. cuenta que es un gesto técnico que se va a repetir 500 veces básicamente, ¿no? Claro. Cuando yo escuché eso, yo recuerdo que estábamos en clase todos, dije, o sea, lo primero que me vendió a mí mi mente fue, no vas a poder hacerlo. El mazo es algo que me costó mucho trabajo, sobre todo por la fuerza en las manos y demás. Y la forma en cómo tú me has guiado para poderme haber graduado y haber hecho el test y demás, doy total fidelidad de que todo lo que nos acabas de decir lo haces en clase, porque recuerdo mucho cosas muy básicas que me decías, pero eran muy profundas. Era Ujú, como, siente el mazo, mm, aprende a distinguir y diferenciar cuándo haces fuerza, cuándo no haces fuerza, no lo intentes controlar. O sea, era mm, como un montón de cosas que yo no había sentido en otras técnicas y he hecho también mil cosas, ¿no? Yoga, pilates y bueno, de mm, todos los entrenamientos posibles. Y me mm, daba cuenta que gran parte de la experiencia del movimiento viene de este puente conector que me parece muy lindo, pasar de mm, instructores a facilitadores, ¿verdad?
este mm, puente de conexión que hace mi entrenador, mi coach con mi cuerpo y el movimiento, ¿verdad? Entonces creo yo que gran mm, parte de lo que yo sentí del mazo fue gracias a lo que ese puente que tú hacías entre lo que me estaba sucediendo, que era una gran parte de las cosas, yo me acuerdo que en el test sudaba y no era mm, porque estuviera cansada, sino de los nervios, de la presión, de la tensión, de la cantidad de em, cosas que me estaba vendiendo mi cabeza, de qué pasa si no lo logro, ¿verdad? Pero esa ujú, forma de guianza tan humana es lo que a mí me ha conectado tan profundamente con el movimiento y así como tú me he encontrado otros maestros que considero yo que cada vez están aportándole a las personas un lugar más humano para habitar, porque en ujú, últimas el cuerpo es el lugar que habitamos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, si no entendemos cómo habitarlo humanamente mientras entrenamos, tampoco lo habitamos humanamente afuera. Y mm, realmente sí aprovecho también la ocasión para agradecerte todo el proceso que hicimos con el mazo, porque sí fue bastante revelador y doy total fidelidad de que lo que estás diciendo realmente sí puede transformar muchas vidas. Y yo creo que es eso lo que está haciendo ahorita el entrenamiento no convencional, que también entra en últimas personas con otro clic, ¿no? Otra forma de verlo. Ricardo, para terminar, libros, mm. recursos que nos pudieses brindar para las personas que dicen, hey, este tema me casó, este tema me hizo ahí como un clip, me hizo ruido, me sacudió las conciencias. Sé que eres muy académico y estudias bastante. ¿Qué libros o recursos adicionales nos puedes compartir que nos pueda ayudar a profundizar más esto, a abrir más la mente, humanizar más nuestra profesión? Sí, para, qué bueno que lo dijiste, para humanizar más nuestra profesión sería conveniente ampliar esta mirada biopsicosocial y yo me estoy alimentando mucho de la sociología y la antropología, ¿bien? En estos instantes y he encontrado ahí o sea, otro mundo por descubrir. Eso estoy encontrando y me ha servido muchísimo para ampliar la mirada. Por ejemplo, David Le Breton es fundamental. Tiene dos libros claves que a mí me han servido para reformular todo Human Lab. Está La antropología del cuerpo y la sociología del cuerpo, de David Le Breton. Bueno, la sociedad del cansancio, que tú lo mostraste ahí establece Byung-Chul Han, establece estas categorías culturales en las cuales nos estamos moviendo el día de hoy, él dice, el hombre moderno es amo, ya es el amo y esclavo de sí mismo en este instante, ¿cierto? En el medioevo teníamos amos, ahora no. El amo que nos exige somos nosotros mismos. Eso es lo que plantea Han en ese libro. La agonía del Eros, del mismo John Chul Han, la agonía del Eros, habla de toda esta cultura pornográfica, de la exhibición permanente de todo y del culto a la imagen y a lo que se puede mostrar. Eh, ¿Cuál otro? El cuerpo, ¿cómo era el título? El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk. El trauma, como lo somático, como lo externo, como los estresores informan a nuestro cuerpo y a nuestra psiquis, y eso se graba, ¿ya? Queda grabado en nuestra fisiología, en nuestra anatomía, en nuestra psiquis. Um, un libro relevante que no es de la sociología, si yo diría que más bien desde la matemática, pero es relevante también, es Thinking in System, pensar en sistema, que para mí fue como expandir eh, mi colección de conocimiento, mi caja de conocimiento, expandirla y empezar a entender lo sistémico y lo sistémico complejo y que el actuar humano es complejo, porque estamos permanentemente en sistemas actuando sobre sus sistemas. Y es como, en resumen,
Donella Meadows, la autora de este libro y de toda esta configuración y enfoque en lo sistémico, ella plantea que el todo es mucho más que la suma de sus partes. El todo, o sea, cómo funciona el todo, es mucho más que la suma individual de sus partes. Entonces, Ok. eso es bien interesante porque si tenemos subunidades y que intentamos sumarlas entre sí, no es lo mismo que ver un sistema operando de forma completa. Es muy distinto. Wow. Esa visión en el Entonces, movimiento. entonces eso evita cometer errores por reduccionismo, ¿cierto? Ya. De establecer y enfocarse en variables aisladas. Entonces te invita a ver el fenómeno de la obesidad de otra manera, el fenómeno del dolor de otra manera. Entonces ya la obesidad no es un tema de voluntad solamente, o un tema de contar calorías. Es todo un fenómeno que se va articulando entre sí. Fenómenos psíquicos, fenómenos sociales, fenómenos estructurales, fenómenos logísticos, en fin. Entonces, repito, cuando abordas a una persona desde un prisma sistémico, es muy distinto que desde tu propio nicho reduccionista y tu colección de conocimientos o de sesgos cognitivos. ¿Bien? Eh, y para mí, ahora último, ha sido muy revelador volver a leer a Humberto Maturana, La biología del amor. A ver, déjame buscar otro título, lo tengo por acá justo. Justo estaba leyendo a Maturana, que para mí ha sido clave porque vuelvo a entender las formas de relacionarnos. Entonces, ¿de qué manera nos relacionamos con el otro? ¿Cuáles son nuestras estructuras narrativas, nuestra estructura del lenguaje? ¿Qué transmitimos cuando queremos transmitir? ¿Cómo entendemos al otro? ¿Cómo nos entendemos a nosotros mismos? Para mí ha sido muy rico volver a leer a Maturana. Déjame buscar uno de sus, se me olvidó el libro que para mí es más relevante de él, es El árbol del conocimiento, que es clave. El árbol del conocimiento, que es su obra, yo diría, clave para entender la biología del conocer. La modernidad líquida de Sigmund Bauman también, la modernidad líquida, este mundo actual contemporáneo tan líquido, sin ninguna certeza, entonces muy frágil, lleno de incertidumbre, por ende, lleno de estrés. Cualquier libro de Maturana, cualquier entrevista de Maturana, cualquier video de Maturana nos puede servir porque yo creo que acá está el sentido del humano, el sentido del humano, que fue clave para mí para entender corporalidad, o sea, cuerpo, movimiento, el emocionar, la emoción y lo cognitivo. Y como esos tres elementos no son um, variables separadas, sino que son una sola cosa en permanente diálogo y en permanente fusión. Entonces, eso para mí y para Human Lab fue relevante. Movimiento, emoción, cognición. Maravilloso. Porque tu enfoque cambia. El enfoque Claro. de la práctica cambia. Porque ya no solo piensas en qué músculo o en qué cadena estamos entrenando, sino que qué emoción, qué emoción estoy inoculando en este ejercicio en particular. Ya. ¿Ok? Maravilloso. Es como resetear nuestro cerebro para tener más variables, más información que ver Mm, cuando tengamos a un humano frente, ¿no? exacto, exacto. Ver la biografía. ¿Ok? Exacto, sí, Somos biografías andantes. Comunicamos todo. Somos símbolos, están permanentemente comunicando muchas otras cosas que no se ven así, no las vemos, pero sí las detectamos, ¿ok? ujú, No son tan evidentes, pero sí las detectamos. En el fondo sabemos detectarlas. ya, Y a eso, y para que eso actúe, debemos estar muy conscientes de nuestros propios filtros culturales. Y eso es relevante. Esa es maravilloso. lo que te puedo decir así en resumen. Perfecto.
Pues bueno, para terminar, terminamos con nuestro AHA Movement, que Ya. es un reto que hacemos entre los invitados, entre las entrevistas, y es básicamente, Ricardo, que pienses Ujú, en qué experiencia de movimiento te gustaría invitar al siguiente invitado que vamos a tener, que nadie sabe quién es, ujú, para que explore otras corporalidades. mm. No lo tienes que decir, ya se van a enterar cuando entreviste a la otra persona, pero ¿qué ejercicio, qué Sí, invitación le harías sí, y cuál lo tengo es? claro. Sí, ¿Lo tienes claro? Listo. sí, lo Sin tengo claro. contárnosla, no nos lo vas a contar, Ah, ok. simplemente nos vas a decir cuál es el objetivo con esa actividad que tienes ahí en mente. No, reconocerse. Ok. Observarse y Reconocer. reconocerse. En este último concepto que te acabo de decir, de cuerpo, emoción, cognición. ¿Ok? Va, Reconocer esa unidad, cómo actúa en mí. ¿Ok? me encanta. Eso tiene que, Bueno, ese es el ejercicio. en el próximo episodio ya sabrán qué le habrá dejado Ricardo a nuestro siguiente invitado. Ricardo, muchísimas gracias Mm, por estar aquí. Para despedirme, me gustaría que nos contaras dónde te podemos encontrar, si tienes próximas certificaciones, lo que sea. Este es ujú. el espacio. Muchas gracias. Bien, yo estoy muy activo, pero no en imagen, sino que en reflexiones en el Instagram de The Human Lab, ¿cierto? The Human Lab CL. Eh, Evito la imagen por un tema de pudor y por un tema de no rechazo la cultura de la imagen. Algo hay en mí ahí, ¿ah? Rechazo la cultura de la imagen. Eh, es lo que conversábamos, ¿cierto? De todo aquello que hemos estado conversando hasta ahora. Bueno, entonces evito muchísimo el video, evito muchísimo todo aquello, pero sí invito mucho a la reflexión. Y siempre a la reflexión, no a lo dogmático. ¿Bien? Yo soy antidogmático, no me gusta, ni tampoco la certeza. No, siempre duda, reflexión y una invitación es poner un tema en la mesa y empezar a explorarlo. ¿Bien? Ujú, Y ujú. quedar con la pregunta al menos. Entonces ahí podemos compartir muchísimo. Y certificaciones, sí, estoy permanentemente haciendo la certificación de Steelmace, que como tú sabes también tiene un componente no solo físico, sino también tiene un componente estético, me refiero a estético a expresar nuestro sentir en esta disciplina, que a mí me gusta mucho aquello. Y tengo una ahora pronto, en diciembre, que sería la última de este año, así que están invitados a conocerla también. Así que, oye, Maravilloso. Sandra, muchas gracias por esta invitación. Disfruté mucho la conversación. Espero que hayan quedado claros los temas para quien pueda ver este programa. Y es- estoy abierto a la conversación, ¿cierto? Y a la discusión, y al diálogo, y al compartir saberes y experiencias. Eso me nutre. Maravilloso, Así que Ricardo. Estoy segura que cualquiera que se pase por acá se va con bastantes preguntas, que es lo que más es mi mayor objetivo, con nuevas preguntas para empezar a tener una relación con el cuerpo y los que sean entrenadores y demás, una relación con nuestra profesión, vocación más humana, que creo que es lo que nos está haciendo falta. Así que gracias, Ricardo, gracias a todos por pasarse por acá y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.